Abuso en las medidas de aseguramiento. Este es un tema que ha presentado o representado innumerables discusiones entre académicos y juristas, sobre todo en este tiempo donde el hacinamiento carcelario amerita que se estudie a fondo, pero sobre todo que se tomen medidas al respecto, para que no todas las acciones tipificadas como delitos lleven a las personas a las cárceles. Sin embargo, esto presenta una dicotomía en los planteamientos que se deben tomar en cuanto a lo que respecta la acción penal cometida por las personas. Finalmente, por un lado, hay quienes piden que haya una mayor revisión de si la persona que comete un delito es un verdadero peligro para la sociedad, para la víctima o para el proceso. Y por otro lado, quienes piden que envíen a todo aquel que comete un delito a la cárcel. ¿Usted qué piensa? ¿En cuál de las dos posturas se ubica usted? ¿Enviar a todo el que comete un delito a la cárcel o hacer una respectiva revisión sobre lo que representa esa persona frente al delito que cometió? Vamos y abramos la discusión al respecto. Para la sociedad en la que nos encontramos, todo aquel que comete un delito es un delincuente y merece la cárcel. Aunque en algunos casos solo se pide esto cuando quien comete el delito no pertenece a mi grupo familiar, cuando el que comete el delito no es cercano a mí, porque cuando no es de esa forma tratamos de defenderlo, tratamos de llorarle al fiscal y al juez para que lo libere, pero tenemos una doble moral frente a lo que respecta a los demás. Cuando observamos una noticia en televisión o la escuchamos, que una persona cometió un delito, hay a quienes solo se le mete en la cabeza que esa persona merece la cárcel, merece lo peor. No estoy diciendo que no estoy en contra de que algunas personas deberían ir a la cárcel porque la acción delictiva que cometen es demasiado grave para tenerlo en libertad. Ojo, lo que dijimos anteriormente, de revisar si la acción cometida amerita la cárcel. Ahí es donde nosotros, como seres humanos, deberíamos repensar la situación de esas personas que cometen cierto tipo de delitos. De acuerdo al delito hay cárcel, pero hay otro tipo de delitos a los que se les debería dar una oportunidad o una segunda oportunidad a las personas que los cometen. Esto es una discusión abierta, cada uno tendrá su posibilidad de pensarlo de acuerdo a su manera. La dejamos abierta. Personalmente este tema me encanta, me llama la atención, sobre todo lo siguiente. Para hacernos una mejor idea de lo que voy a decir, tenemos que remitirnos al artículo 307, parágrafo segundo del Código Penal colombiano, el cual nos indica que quien solicite las medidas de aseguramiento privativas de la libertad debe tener la carga probatoria, es decir, debe probar que las no privativas de la libertad resultarán insuficientes para garantizar el cumplimiento de los fines de la medida de aseguramiento. Vamos bien, ¿cierto? Y les pregunto que si vamos bien porque aquí ya tenemos una idea de lo que vamos a continuar. ¿Qué significa esto? Que no todas las medidas de aseguramiento tienen que indicar cárcel. En ese sentido, yo personalmente pienso que hay algunas solicitudes a esas medidas de aseguramiento que son abusivas, mal interpretadas por parte del fiscal, mal interpretada por parte de los jueces, que en ocasiones lo único que requieren y lo único que necesitan es sentirse satisfechos dentro de su profesión llevando personas a las cárceles. Y ojo que estamos ante medidas de aseguramiento hacia personas que aún no se les ha comprobado su culpabilidad. Es decir, la persona por ahora solo supuestamente cometió una acción penal, pero va a ir a un juicio para demostrar su inocencia y lo puede demostrar.
pero cuando a ti te llevan a la cárcel es mucho más complicado demostrar tu inocencia que si estás en libertad. Hay jueces y hay fiscales que les encanta pedir cárcel, y les encanta pedir cárcel precisamente porque se sienten frente al proceso penal, van a sentir mayor fuerza ellos con la carga probatoria que una persona que está en la cárcel. Ojo, así tenga representantes y defensores que lo defiendan, aunque no todas las personas tienen defensores que dan la vida por ellos porque económicamente pueden hacerlo. Algunas personas, como no tienen esas personas que lo defiendan, desde la cárcel es muy difícil. Discúlpenme la expresión que voy a utilizar, pero a veces se nota eso entre una pelea de tigre fiscal con burro amarrado o sindicado encerrado. Casi lo mismo. En la cárcel hay dificultades para tener un teléfono, hay dificultades de comunicación, hay dificultades de escritura para tú llevar tu propio proceso. Hay muchas dificultades, y cuando tú estás encerrado se complica esa defensa que tú tienes que hacer frente a tu inocencia, y de eso se aprovecha la fiscalía para presentar mejores pruebas o para presentar mejores argumentos de los que tú como persona puedes tener. Eso hay que mirar la manera de cómo cambiarlo. ¿Qué proponen ustedes? Vamos a mostrarles entonces que existen unas medidas privativas de la libertad, como son, por ejemplo, la prisión preventiva en establecimiento carcelario o la prisión preventiva en tu domicilio, lo que llamamos nosotros casa por cárcel o prisión domiciliaria. Pero también existen las que son no privativas de la libertad, donde encontramos, por ejemplo, la vigilancia electrónica, someterse a vigilancia de una persona o institución, presentarse periódicamente cuando el juez así lo determine, una obligación de mejorar su conducta individual, familiar y social, la salida del país, la prohibición para ir a ciertos lugares o sitios o para salir hasta cierto número de horas, la prohibición para comunicarse con cierto tipo de personas y la prohibición de salir de donde vive hacia otros sitios. Creo que más o menos son estas. Ustedes que también estamos en este compartir podemos ir mirando todas estas privativas de la libertad y no privativas de la libertad para que hagamos esto un poco más ameno y podamos compartir y comentar al respecto. Podemos observar entonces cómo el juez tiene 9 posibilidades más para tomar en cuenta y hacer efectiva la prevención en la sociedad o la prevención de la sociedad frente a la posible comisión del delito. Y hablamos de preventiva porque estamos hablando de un inocente. Así las cosas, miremos entonces cómo en ocasiones las medidas de aseguramiento en Colombia se convierten en medidas de aseguramiento abusivo. Yo personalmente considero que para que el juez tome en cuenta una medida de aseguramiento de las no privativas de la libertad o privativa de la libertad, debería tener en cuenta, entre otras cosas, si la persona tiene arraigo familiar, es decir, que la persona tenga un domicilio estable, el que la persona no haya cometido un delito grave o la atenuación de los delitos, las que disponga el juez, por ejemplo, en que la persona no vaya a ser un peligro para la sociedad porque es una persona que ha estado trabajando dentro de una comunidad y no se le ve que sea un peligro para la sociedad como tal. En ese sentido, recordemos que estamos hablando ante una medida preventiva, es decir, no es una persona que está condenada, no es una persona que ha cometido el delito como tal y ya se le ha demostrado y se le ha comprobado en juicio. Yo lo pienso porque considero que es mucho mejor que la persona se defienda en libertad cuando lo amerita, cuando las acciones anteriores pueden dar fe, de acuerdo a lo que el juez estudie, que esa persona no va a ser un peligro para la sociedad, no va a ser un peligro para el proceso y no va a ser un peligro para la víctima como tal. Por lo tanto, no se hace necesaria la privación de la libertad y el proceso puede continuar. Así pueden observar ustedes que en la mayoría de casos
de las personas que tienen poder, que tienen dinero, que tienen un estatus social, cuando van a ir en un proceso penal, se defienden desde su casa. Normalmente les dan una prisión domiciliaria. Ya lo vimos frente a varios políticos que les dieron medida de aseguramiento últimamente y están en sus casas o se defendieron desde sus casas. Eso es mucho mejor porque tienes acceso a personas que te visiten, los abogados pueden llegar a tu casa a la hora que quieran, tienes un celular, un computador con internet para estarte comunicando y resolviendo las dudas que tengas y preparando mejor tu defensa. Estamos hablando de un país cuya constitución se dice que es garantista, cuyo proceso se dice que es garantista, pero miren que las garantías son más hacia el lado estatal, hacia el lado de la fiscalía, que hacia el lado de las personas que se tienen que defender. En ese momento una persona que está en la cárcel y se quiera defender, a veces es difícil defenderse porque le llenan la cabeza de cosas diciéndoles: tienes que aceptar cargos, si no aceptas cargos te van a meter yo no sé cuántos años, y es la psicología que también utiliza a veces la fiscalía para llevar a una persona a la cárcel, que les ahorre tiempo en ese proceso, pero donde ellos ganen y la gente pierda. Y una persona, así sea inocente, porque los conocí, así una persona sea inocente, acepta cargos simplemente porque le han dicho que si se va a juicio, de todas maneras la fiscalía tiene un montón de pruebas, tiene un montón de testigos con los cuales va a ser condenado. Una persona con un miedo de eso prefiere aceptar, y en muchas ocasiones las personas que lo conocieron, por ejemplo en un delito concierto para delinquir con fines de narcotráficos o ventas de estupefacientes, muchachos que solamente eran consumidores, muchachos que solamente hacían o hacen los mandados, los vinculan en un proceso como efectivamente trabajadores de un grupo y les vinculan un concierto para delinquir. Eso es grave, eso no es garantismo, porque lo llevan a la cárcel. Una persona asustada le va a dar más dificultades de acceder a un proceso de defensa, y sobre todo porque en estos tiempos a la fiscalía les interesa es recoger el mayor número de personas para decir: cogí a un grupo, y siempre lo alían a uno de los grupos mayoritarios para indicar que efectivamente están cumpliendo con lo que les están pidiendo desde arriba. Estos procesos se están trabajando sobre todo para garantizarle a los fiscales un puesto, un ascenso y unas estadísticas de llevar personas a la cárcel condenadas. Pero en muy pocas ocasiones le están brindando garantías en el proceso al sindicado. ¿No les parece grave esto? ¿Esto no les parece grave? ¿Qué piensan ustedes? Frente a esto tenemos que destacar los artículos 29, 28 y 29 de la Constitución Política de Colombia, donde se nos consagra que las medidas de aseguramiento deben ser excepcionales. Esto en consonancia con el artículo 295 y también lo podemos observar en el artículo 306, donde nos indican que para poder privar a una persona de la libertad, estas medidas de aseguramiento deben estar acompañadas de los elementos de conocimiento que sean necesarios para demostrar que es urgente esa medida de aseguramiento y que esa medida de aseguramiento es necesaria aplicarla como tal a la persona que cometió el posible delito o que haya cometido un posible delito consagrado en la ley penal colombiana. Claro, no, son excepcionales, son necesarias. Y así lo vamos a observar en el artículo 28 y 29 de la Constitución Política de Colombia, que nos hablan de la libertad y del debido proceso como tal. Entonces, entendemos que las medidas de aseguramiento restrictivas de un derecho fundamental, como es la libertad, tienen que mirar 4 aspectos fundamentales, los cuales están consagrados en el artículo 296 del Código Penal, donde nos indica que la libertad o la persona privada de la libertad podrá ser afectada dentro de la actuación penal cuando sea necesaria para evitar la obstrucción de la justicia o asegurar la comparecencia del imputado al proceso, la protección de la comunidad y de las víctimas o para el cumplimiento de la pena. En ese sentido, observamos también dentro de la ley penal o el Código Penal
4 aspectos que se tienen que tener en cuenta para privar a una persona de la libertad en lo que tiene que ser con la medida preventiva. Ya vimos que debe ser necesaria. Además debe ser adecuada a la pena, al posible delito que se cometió. Debe ser proporcional y debe ser razonable. Pero uno a veces encuentra casos, hombre, en donde la Fiscalía ni siquiera presenta los elementos materiales probatorios para comprobar que dicha persona que se encuentra allí en una audiencia ha cometido un delito, y los jueces, que normalmente son súper amigos entre la Fiscalía y ellos, hay una buena amistad, y cuando la Fiscalía pide una medida de aseguramiento intramural, normalmente la otorgan, normalmente la están dando, y usted va a ver los elementos materiales probatorios que presenta la Fiscalía: testimonios, pruebas de oídas, algún documento que presentó las autoridades policivas respecto a alguna investigación que hicieron, que son investigaciones a veces someras porque entre todos van ubicando su espacio para mirar cómo van demostrando que están dándole cumplimiento al deber y que están realizando acciones positivas hacia acabar con la delincuencia, hacia la captura de los que le están haciendo daño a la sociedad. Y finalmente, en ocasiones sí es así, pero observa usted en la realidad que la mayoría de las veces van cogiendo es a los pequeños, a las personas que cometen delitos de mínima, pero a los que cometen delitos graves y a los que están encima, a las cabezas, esos como pasan en ocasiones y en muchas ocasiones, dinero por debajo de la mesa, son a los que capturan más adelante o más tarde. Hombre, y ocasiones y casos donde el jefe, la cabeza visible, el pluma, el coordinador de grupo, como lo llaman en muchas ocasiones, le dan una condena por un preacuerdo y algunas otras cosas que entregó de 5 años. Y a los pelados que supuestamente le hacían los mandados, a los jóvenes, que lo único que hacían era ir a cobrarlo cuando los mandan a las casas, a los buses, 8, 10 años, 12 años, por otro tipo de delitos como extorsión, venta de estupefacientes. Y uno dice, pero ¿esto qué es? ¿Qué es lo que está pasando? Miren las diferencias que se van notando aquí. Esas diferencias hay que revisarlas y observar cómo la podemos trabajar nosotros entre todos para ir dando ideas que también generen una mejoría garantista en este proceso penal. ¿Ustedes qué piensan? Ahora bien, ¿ustedes qué piensan de lo que voy a decir? En ocasiones se está mirando más el derecho vulnerado por la persona que posiblemente comete un delito y no el derecho que vulnera la Fiscalía, vulnerando un derecho fundamental a la libertad, que también es muy importante. ¿Cuándo vulnera la Fiscalía un derecho fundamental a la libertad? Cuando no toma en cuenta lo que estamos hablando, cuando no toma en cuenta que el medio sea necesario, que sea idóneo, que sea proporcional y que sea adecuado a la conducta que se ha cometido. En ese sentido, se restringe, creo que el derecho fundamental más importante seguido de la vida. Una vez me vi una película, creo que es La carrera de la muerte, donde uno de los que patrocina esa carrera le pregunta a la muchacha que va a presentar la carrera que después de la vida, ¿qué es lo que más ansían las personas? Y él, haciendo una respiración profunda, le dice: la libertad. Y es en serio, es que usted puede tener vida, puede vivir, pero si usted no tiene libertad, es muy difícil porque se cohíbe de vivir. Si no hay libertad, la vida se disminuye. Si no hay libertad, hay coacción para presentarse en muchos aspectos de su vida. Tengamos en cuenta, todos los que escuchan esto, que la libertad es el segundo derecho más importante. Ojo, es una opinión personal. Es el segundo derecho fundamental más importante para las personas. Usted sin libertad, la vida se le disminuye. Usted sin libertad, la vida se acaba. Por eso le recomiendo que cuando a usted se le presente una medida abusiva de la libertad hacia usted o hacia las personas que usted conoce o hacia las personas que usted quiere o hacia las personas que estén cerca a usted, busque un medio, busque los medios necesarios para lograr
que esa persona recobre su derecho a la libertad, recupere su libertad. Apóyelo en ese sentido. Y si usted considera que esa persona es inocente, busque la manera de demostrar con ella su inocencia. Vamos allá. Y espero los comentarios, espero que podamos interactuar entre todos y hagamos esto de la mejor manera. Nos vemos más adelante y cualquier cosa que necesiten, recuerden, encontrarán nuestras asesorías en Power RL Servicios Integrados, siempre dispuestos a servirte, siempre dispuestos a demostrar tu inocencia en todas las ramas del derecho, a demostrar tu inocencia. Es